Cirugía de epilepsia. La cirugía de epilepsia es un procedimiento quirúrgico que tiene como objetivo eliminar o modificar la zona del cerebro que está generando las descargas eléctricas anormales responsables de los ataques epilépticos. Este tipo de cirugía se realiza en pacientes que no han respondido adecuadamente a los tratamientos convencionales con medicamentos antiepilépticos y que cumplen con ciertos criterios de elegibilidad. La cirugía de epilepsia puede variar en términos de técnicas utilizadas, como la lobectomía temporal, la hemisferectomía, la callosotomía, entre otras. La elección de la técnica dependerá de la localización y gravedad de la epilepsia en cada paciente. No todos los pacientes con epilepsia son candidatos para la cirugía de epilepsia. La elegibilidad para este tipo de procedimiento dependerá de varios factores, incluyendo la severidad y tipo de epilepsia, la respuesta previa a los medicamentos antiepilépticos, la localización de las descargas cerebrales anormales y el impacto en la calidad de vida del paciente. En general, los candidatos para la cirugía de epilepsia son aquellos pacientes que 1. No ha logrado un control adecuado de los ataques epilépticos con medicamentos antiepilépticos. 2. Han sido diagnosticados con una epilepsia focal, es decir, los ataques se originan en una zona específica del cerebro. 3. Han experimentado efectos secundarios significativos o intolerables debido a los medicamentos antiepilépticos. 4. Presentan una zona cerebral identificada como responsable de los ataques epilépticos que puede ser eliminada o modificada quirúrgicamente sin causar daño funcional irreversible. Es importante destacar que la decisión de someterse a una cirugía de epilepsia debe ser tomada en consulta con un equipo médico especializado, que evaluará cuidadosamente el perfil de cada paciente y determinará la mejor opción de tratamiento para su caso particular. La cirugía de epilepsia puede ofrecer varios beneficios significativos para los pacientes que sufren de epilepsia refractaria, es decir, que no responden adecuadamente a los medicamentos antiepilépticos. Algunos de los beneficios potenciales de la cirugía de epilepsia incluyen: el objetivo principal de la cirugía de epilepsia es controlar los ataques epilépticos, lo que puede mejorar significativamente la calidad de vida del paciente y permitirle llevar una vida más activa y funcional. Después de una cirugía de epilepsia exitosa, algunos pacientes pueden reducir o incluso eliminar la necesidad de medicamentos, lo que puede disminuir los efectos secundarios asociados con estos medicamentos. En algunos casos, la cirugía de epilepsia puede mejorar la función cognitiva y emocional de los pacientes, especialmente si se realiza en una zona cerebral que no está implicada en funciones cerebrales importantes. Controlar los ataques epilépticos puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes, permitiéndoles participar en actividades diarias y sociales de manera más plena y activa. El procedimiento específico de la cirugía de epilepsia dependerá del tipo y localización de la epilepsia en cada paciente, así como de la técnica quirúrgica utilizada. Sin embargo, en general, el proceso de la cirugía de epilepsia puede incluir los siguientes pasos. 1. Antes de la cirugía, los pacientes serán sometidos a una evaluación exhaustiva para determinar la localización exacta de las descargas cerebrales anormales y evaluar la elegibilidad del paciente para la cirugía. Esto puede incluir pruebas de imagen como resonancia magnética, electroencefalograma y pruebas neuropsicológicas para evaluar la función cerebral y la capacidad cognitiva del paciente. 2.
Una vez que se ha identificado la zona cerebral responsable de los ataques epilépticos, el equipo médico especializado planificará el procedimiento quirúrgico específico. Este puede incluir la determinación de la técnica quirúrgica más adecuada, ya sea la resección del área afectada del cerebro, la desconexión de áreas cerebrales anormales o la estimulación cerebral profunda. 3. Durante el procedimiento quirúrgico, el paciente será sometido a anestesia general para asegurar su comodidad y seguridad. El cirujano utilizará la técnica quirúrgica planificada para eliminar o modificar la zona cerebral afectada por la epilepsia. Esto puede implicar la resección del área afectada del cerebro, la desconexión de áreas cerebrales anormales o la implantación de dispositivos de estimulación cerebral profunda. 4. Después de la cirugía, el paciente será monitoreado de cerca en el hospital para asegurarse de que se esté recuperando adecuadamente. Dependiendo del tipo de procedimiento y la recuperación del paciente, se puede requerir una estancia hospitalaria de varios días a semanas. Es posible que se requiera rehabilitación neuropsicológica y física para ayudar al paciente a recuperarse y a adaptarse a los cambios cerebrales después de la cirugía. Aunque la cirugía de epilepsia puede ser una opción efectiva para controlar los ataques epilépticos en algunos pacientes, también implica ciertos riesgos y consideraciones. Es importante que los pacientes estén informados sobre estos riesgos y discutan con su equipo médico especializado antes de tomar una decisión. Algunos de los riesgos y consideraciones asociados con la cirugía de epilepsia incluyen: 1. La cirugía cerebral conlleva ciertos riesgos inherentes como infección, hemorragia, daño cerebral y reacciones adversas a la anestesia. Estos riesgos pueden variar dependiendo del tipo y complejidad del procedimiento quirúrgico. 2. La cirugía de epilepsia implica la modificación o eliminación de áreas cerebrales, lo que puede tener un impacto en la función cerebral y la capacidad cognitiva del cliente. Algunos pacientes pueden experimentar cambios en la memoria, el habla, la movilidad o la función emocional después de la cirugía. 3. Aunque la cirugía de epilepsia puede ser efectiva en el control de los ataques epilépticos en muchos casos, no garantiza una cura completa. Algunos pacientes pueden experimentar recurrencia de los ataques epilépticos después de la cirugía. 4. Después de la cirugía de epilepsia, es posible que algunos pacientes necesiten seguir tomando medicación antiepiléptica para controlar los ataques epilépticos. Estos medicamentos pueden tener efectos secundarios como somnolencia, mareos, cambios en el estado de ánimo y problemas gastrointestinales. 5. Después de la cirugía de epilepsia, es importante que los pacientes sean evaluados y seguidos de cerca a largo plazo por su equipo médico especializado. Esto puede incluir pruebas de imagen, evaluaciones neuropsicológicas y ajustes en la medicación antiepiléptica para asegurar el control continuo de los ataques epilépticos. La cirugía de epilepsia puede ser una opción efectiva para el control de los ataques epilépticos en pacientes que no han respondido adecuadamente a otros tratamientos. Sin embargo, es una decisión importante que debe ser tomada en consulta con un equipo médico especializado y considerando los riesgos y beneficios asociados. Es esencial que los pacientes estén informados sobre el proceso de evaluación, planificación y recuperación de la cirugía de epilepsia, así como los posibles riesgos y consideraciones. La comunicación abierta y honesta con el equipo médico, la comprensión de los posibles efectos secundarios y la participación activa en el proceso de toma de decisiones son fundamentales para asegurar un resultado exitoso.
Si estás considerando la cirugía de epilepsia como una opción de tratamiento, te recomendamos que consultes a un especialista en epilepsia para que evalúe tu caso individualmente y te brinde la información y orientación adecuadas.